Ya estamos preparados para poder escuchar el tema, porque no vale la pena que me escuchen a mí, yo creo que hay algo muy importante que escuchar esta noche. Adelante, Pastor Gerardo de Ávila. Un aplauso, creo, para el pastor, dándole la bienvenida. Uy, hoy parece que me han puesto más luz que anoche. Estoy aquí como en la cuartel de la policía, que lo enfocan así para... Pero bueno. Me pidieron que aclarara algo sobre el ladrón en la cruz de ayer, que parece que algunas personas dijeron que entendieron que yo dije que el hombre se perdió. Y no, lo que yo dije fue que él entró al cielo porque nació de nuevo, pero sin haber desarrollado la nueva criatura. Ahora es más claro, ¿verdad? Entró al cielo porque creyó en Cristo. Ahora, si él lo hubiesen absuelto, lo hubiesen bajado de la cruz y no desarrolló la nueva criatura, pues al cielo no entraría. No sé si es más claro ahora o está más enredado. Recuerden ustedes que yo les expliqué, y vamos a hacer un repaso breve, el problema que hubo con las dos epístolas, la de Santiago y la de Efesios. En Efesios se afirma que somos salvos por gracia, no por obras. Pero Santiago dice que la fe se prueba con obras. Quiere decir, usted es salvo por gracia. Es decir, cogimos una semilla de limón y la sembramos. Si no sale la planta, ¿qué es lo que lógicamente se deriva? Que la semilla murió, o sea que no germinó. Entonces, uno es salvo por gracia, pero articula la salvación, expresa la salvación por la nueva criatura. Y el nuevo nacimiento es un acto fulminante, directo, de la gracia de Dios, que nos engendra como hijos o como hijas. Pero la nueva criatura es el desarrollo de ese que nace, y de eso se encarga el magisterio de la iglesia. No sé si ahora es más claro. Gracias. No tengo una botellita aquí. Si no está más claro, ustedes me lo dicen y mañana yo lo aclaro más todavía, si es que puedo. Vamos a poner el relojito que habíamos dicho. Pero antes de eso quería explicarle eso porque no es parte de la hora de esta noche. Ahora fíjense, el desarrollo de la nueva criatura no es opcional. Por eso es que yo les leí ayer, no sé si ustedes recuerdan, cuando estábamos leyendo en Colosenses, el capítulo 3, que Pablo saluda a la iglesia de Colosas como cristianos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pero en el versículo 3, él dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Recuerdan que explicamos que hay un sí que condiciona y un sí que afirma. Y nosotros en nuestro idioma los distinguimos desde un punto de vista ortográfico. Cuando el sí afirma, se acentúa la i. Pero cuando el sí condiciona, se le pone punto a la i. Ahora, ¿por qué si Pablo en los versículos 1 y 2 afirma que son cristianos, en el versículo 3 condiciona que sean cristianos? Por una sencilla razón. Parecería que hay algo
incongruente allí, pero no. Es que Pablo, al referirse a una iglesia, por ejemplo, si yo le escribo a la iglesia de Lince, se asume que si son una iglesia, ¿son qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque se dicen que son de la iglesia. Pero entonces, si yo quiero dar órdenes a los cristianos, yo quiero saber si en Lince son cristianos o no son cristianos, para no perder mi tiempo. Como me contó una vez cuando yo trabajé como misionero en Bolivia en el año 65, un misionero inglés me dijo que él participó como uno de los ayudantes de esos, cuando en las campañas esas grandes que dan de evangelización hay personas que no recuerdo ahora cómo él me dijo que se llamaban, que son los que se encargan de ayudar a las personas a pasar al frente y demás. Él dice que un hombre que pasó al frente, pues se asumía que era que se iba a entregar al Señor, y cuando el consejero ese le fue a atender para entregarse al Señor, él dijo, no, yo no pasé aquí para entregarme al Señor, yo llegué aquí para acercarme a Billy Graham para ver si tenía los ojos azules. Entonces, hay gente que viene a la iglesia pero no le interesa, como una vez una señora, cuando yo era un estudiante todavía, 20 años, y en las primeras vacaciones que yo tuve, pues las aproveché para predicar en iglesias que me invitaron, y en una iglesia que me invitaron, pues la esposa del pastor, porque el pastor estaba de viaje, me dijo que yo iba a predicar, y vinieron gente a orar. Al terminarse, pues en esa iglesia oraban por los enfermos también, y vino un grupo para oración por los enfermos. Me dio la impresión de que la señora que estaba pidiéndome la oración, me dio la impresión de que no era cristiana, y le dije, ¿usted ha aceptado al Señor? Me dice, no. Le digo, ¿usted quisiera aceptar al Señor? Me dice, no, yo lo que quiero es que ore para que yo me cure, o sea, para que resolver esta causa, creo que ella me dijo. Entonces yo le dije, mire señora, yo lo lamento, lo siento, pero no voy a orar por usted, porque ¿cómo yo podría orar diciéndole, Señor, esta señora quiere que tú la sanes, pero no le interesa que tú seas el Señor de ella? Yo no me atrevería a hacer esa oración. Claro, a lo mejor ustedes dicen la ignorancia que yo tenía, 20 años, las primeras vacaciones de mi educación teológica, pero a mí me pareció absurdo pedirle al Señor que sanara a una persona que quería nada más al Señor como médico, pero no como Señor y Salvador. Entonces Pablo quiere saber, ¿ustedes son cristianos o no son cristianos? Y si ustedes afirman que son cristianos, entonces ya no es electiva la nueva criatura. O sea, usted puede decidir aceptar o no aceptar al Señor, pero si usted lo acepta como Señor y se define como cristiano, ya no es un curso electivo el curso que va a desarrollar la nueva criatura. Usted está obligado a integrar en su vida y en su conducta los valores de la fe cristiana. Por eso es que a partir de esa respuesta, ustedes ven los imperativos. Poned la mira en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. No es electivo aceptarlo o no aceptarlo como Señor y Salvador, pero no es selectivo, después que uno lo acepta, el desarrollar o no la nueva criatura. Ahora, terminamos ayer en el versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses. Vamos a repetir algunas de esas cosas, o vamos a leerlo, como son poquitos versículos, otra vez, por si acaso algunas personas que anoche no estuvieron anoche y no tienen idea de lo que estamos diciendo. Recuerden ustedes que lo que estamos tratando es el concepto que en teología tenemos de resocialización, y es que el ministerio o el magisterio de la iglesia revisa la cultura de la persona, y entonces todo aquello, por ejemplo en el caso de Perú,
todo en la cultura peruana que es compatible con la fe cristiana, usted sigue siendo cristiano y siendo peruano. O sea, no hay que cambiarlo. Ese fue un problema a veces de los misioneros, que traían no solamente el evangelio, sino la cultura de ellos. No. Donde quiera que lo peruano y lo cristiano coinciden, usted sigue siendo peruano y cristiano. Donde chocan la cultura peruana y el sistema de valores cristianos, usted tiene que decidir: dejo de ser cristiano para seguir siendo peruano, o dejo de ser peruano para seguir siendo cristiano. O sea, no es opcional. Usted tiene que remover todo aquello, como vamos a ver más adelante, que se explica con mucha claridad. Entonces, el punto de referencia para poder en una sociedad corrupta desarrollar el sistema de valores cristianos es tener el oxígeno que viene del cielo. Y por eso se pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y se buscan las cosas de arriba, no las de la tierra. Hay personas que al no desconectarse del mundo que les rodea y seguir teniendo el objetivo en el sistema de valores de esta sociedad, pues se les hace muy difícil, si no imposible en algunos casos, el desarrollo de la fe. Entonces, vamos al versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Recuerden ustedes que él ha mencionado una serie de cosas que ellos hacían. Volvamos atrás, fíjense ustedes. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando del mundo. Pero ahora, al aceptar a Cristo como Salvador, pero ahora hay que remover esas cosas y dejad también vosotros todas estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, al uno aceptar a Cristo, debe de ser reeducado y remover el sistema de valores que tenía y en su lugar poner este sistema de valores. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, hace falta despojarse del viejo hombre con sus hechos, y en el lugar del viejo hombre viene el nuevo hombre. Espero que hasta aquí sea claro. Si no, ustedes pasan la información y mañana yo lo puedo aclarar mejor. Se remueve el hombre viejo. Entonces, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Parte de la formación cristiana es la anulación de cualquier tipo de diferencia social, económica o del punto de vista de educación. Cuando usted entra a la familia de Dios, todos somos iguales a los ojos de Dios. O sea, la estratificación social que tienen algunas sociedades, esa no es compatible con la fe cristiana. Por ejemplo, hay casos en algunos países donde la familia cristiana, tiene una empleada que cocina, o una empleada que limpia la casa, o tienen un chofer o un jardinero. Y cuando llegan a la iglesia, al templo, pues se sientan uno al lado del otro y comparten el pan de la comunión el uno al lado del otro. O a lo mejor el jardinero es un diácono que le da el pan a la persona. Yo lo que no entiendo es cómo pueden tener esa fraternidad en el templo y cuando regresan a su casa se produce la estratificación social. Eso, si ustedes leen la epístola a Filemón,
se darán cuenta que en la fe cristiana no es así. Que si son hermanos en el templo porque son cristianos, tienen que seguir siendo hermanos al regresar a la casa. No puede haber esa separación social. Si ustedes leen la epístola a Filemón, cuando Pablo manda al esclavo a que regrese a la casa de su dueño, ¿qué es lo que le dice el apóstol en la carta? Y ahora lo vas a recibir, pero ya no como esclavo, sino como tu hermano. Porque la fe cristiana anula todo tipo de niveles que esta sociedad ha hecho. Somos una familia. Tenemos el mismo Padre. Entonces aquí dice que no hay, se dan cuenta todas las diferencias sociales que hay aquí, todas quedan anuladas. Ya no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, nunca un hermano o una hermana le va a agredir a usted en una forma más grave que la que usted agredió a Dios. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que de la deuda que Cristo canceló en tu vida, ahí están los recursos para tú cancelar la deuda de tu hermano. ¿Es claro eso? Me parece que es bien claro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hay versiones que dicen gobierne, hay otras que dicen diferente. La palabra de donde viene, gobierne, y en otras versiones decida, es la palabra que se usaba para el árbitro en los juegos griegos. Quiere decir que la paz de Dios sirva de árbitro. Cuando Dios está en un asunto, Él lo va a afirmar con su paz. Y hay circunstancias que uno hace una decisión sin esa paz y luego las consecuencias vienen. Es decir, la paz de Dios es la que afirma si el camino por donde vas es el que Él quiere o el que Él no quiere. Y cuando uno a veces tiene un estado de ánimo diferente, pues tiene consecuencias. A mí me ha pasado y he tenido que soportar por estar en un estado de ánimo diferente. Ahora fíjense ustedes cómo dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y observen este versículo, el último, aquí en Colosenses. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Déjenme repetirle parte del versículo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto cancela la posibilidad de murmurar, de difamar, de engañar, de pedir prestado y no pagar. Porque fíjense ustedes cómo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora ustedes se dieron cuenta que arriba dice que no debemos de mentirnos los unos a los otros.
Ustedes han oído hablar de cristianos mentirosos. Nunca han oído hablar de eso. Nunca han oído hablar de cristianos mala paga. Ahora, lógicamente eso es una